Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Montes y en esta oportunidad con mi grupo de compañeros Mayrek Baeja, Dalí Fonseca y Carlos Fuentes le vamos a defender nuestra infografía en cuanto a las prácticas de laboratorio de transmisión de datos. En mi caso voy a hablar primero sobre la multiplexación, que sería la primera práctica. Como podemos ver aquí, la multiplexación en telecomunicaciones es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión, usando un dispositivo llamado multiplexor. ¿De qué se trata? Como podemos ver aquí, que la multiplexación es la forma de enviar múltiples señales o, digamos, flujo de información a través de un medio de comunicaciones compartido al mismo tiempo. Para ello se envía una única señal al receptor y este la va tratando, la trabaja para, para extraer los datos de los diferentes canales de comunicación que pasaron por ese medio. ¿Cuál es su objetivo? Es compartir la capacidad de transmisión de datos sobre un mismo enlace para aumentar la eficiencia. Las redes utilizan la multiplexación podemos generalizar dos razones: para hacer posible que cualquier dispositivo de red hable con cualquier otro también, sin tener que dedicar una conexión propia, dedicada. No que, por ejemplo, que tenemos que para llamar de un teléfono a otro, de tu teléfono de casa al teléfono de la esquina, tienes un cable a ese teléfono y otro cable para el teléfono de al lado y otro cable para el teléfono de atrás. No que cada comunicación tenga un medio único, no, sino que el multiplexor, que es el aparato en el que también se trató en la práctica, que se aplicó, que realiza la multiplexación, pues hace que esos diferentes canales de información converjan en un solo cable, para que pueda luego viajar hacia otro tipo. Por ejemplo, también podemos colocar los canales de televisión que cuando llegan a nuestro televisor por medio de un cable coaxial, no viene un canal por cable, sino que vienen 100 canales, por ejemplo, en mi caso, que se fueron integrando a ese solo canal, a ese único medio que es el cable. Los tipos de multiplicación son por división de tiempo, por división de frecuencia, por división de código, por división de onda, otro que se usan en la fibra óptica, la estética asincrónica, que son diferentes tipos por la cual el tipo de información se separa. No pueden estar todos juntos porque obviamente si mandas todo por un solo canal y son de la misma propiedad, van a chocar y se van a anular. Entonces se hace por frecuencia, se mantiene un ancho de banda para cada canal de información, o por códigos, etcétera. Y la demultiplexación, que será el caso contrario de la multiplexación. ¿A qué se refiere? Que no manda varias señales por un medio, sino que recibe un medio y ese demultiplexor saca todo lo que contiene ese medio, todo lo que fue mandado por el multiplexor, para sacar la información, la que le convenga o la que se requiera. El multiplexor, por ejemplo, es el que tenemos en nuestro televisor, que llega y saca toda esa información que por medio de un solo cable fue entregada. Esto fue todo, lo dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dalí Fonseca y junto con mis compañeros vamos a defender las prácticas realizadas en la materia de transmisión de datos, en este caso en el laboratorio.
La codificación de línea. Los códigos de línea son la representación de la banda digital para la transmisión de una fuente a un destino. Los unos y ceros binarios se representan en varios formatos de señalización de bit, dependiendo del medio de propagación de las señales para evitar errores en la comunicación. Entre los campos de uso tenemos, esta puede ser puesta directamente a una transmisión de línea en forma de variaciones de voltaje o corriente. Está bastante modulada para crear una señal de radiofrecuencia que puede ser mandada libre en el espacio y puede ser usada para encender y apagar la luz en las redes inalámbricas ópticas, más conocidas como infrarrojo. Además, puede convertirse en campos magnéticos en un disco duro y puede ser impreso para crear códigos y barras. Algunas características tenemos, entre las más relevantes tenemos la eficiencia, la capacidad de detección de errores y la transparencia. Cabe destacar que su velocidad es limitada y su modulación viene dada por impulsos codificados. Hablemos un poco. Los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación, como bien sabemos, son un conjunto de dispositivos los cuales se utilizan con la finalidad de transmitir, emitir y recibir señales de todo tipo, ya sean de voz, datos, audio, video o, en su defecto, señales multimedia. Además, dichas señales pueden ser de tipo digital o analógico. En la práctica número 3, nosotros incursionamos más en lo que eran las señales digitales. También incursionamos en lo que eran las ondas electromagnéticas y los medios guiados. Los medios guiados son aquellos que conducen las ondas a través de un camino físico, como por ejemplo son los pares trenzados, cable coaxial y la fibra óptica. Bien sabemos que los pares trenzados consisten en dos alambres de cobre aislados, generalmente suelen ser de 1 milímetro de espesor y estos se entrelazan de forma helicoidal. Una forma helicoidal podría ser como por ejemplo el ADN, digamos. Esta forma trenzada se va a utilizar para así poder reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que estén alrededor del mismo. Por otra parte, el cable coaxial va a constar de un alambre de cobre duro, el cual va a ser su núcleo. Va a estar rodeado por un material aislante y este material aislante a su vez va a estar rodeado por un conducto cilíndrico que frecuentemente se va a presentar como una malla de tejido trenzado. Por otra parte, y no menos importante, la fibra óptica va a constar de 3 secciones concéntricas, la más interna siendo el núcleo, la cual va a consistir en una o más hebras, las cuales podrán estar hechas de cristal o plástico. Cada una de estas va a llevar un revestimiento de cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. Estas van a servir como aislante, dado que la fibra óptica suele ser resistente a todo aquello electromagnetismo que pueda existir a su alrededor, a diferencia del cable coaxial. Por otra parte, las ondas electromagnéticas son aquellas que son generadas por cargas eléctricas, las cuales van a oscilar con un conductor. Bien podría ser una antena, y está compuesto por campos eléctricos y magnéticos. Estos van a oscilar en planos perpendiculares entre sí, y a su vez estos planos van a ser perpendiculares a la dirección de propagación. Bien podemos observar acá los elementos que conforman a una onda electromagnética, como por ejemplo la cresta siendo la parte más elevada de ella y el valle siendo la parte más baja de ella. La elongación de esta va a ser el desplazamiento entre la posición de equilibrio y la posición de un instante determinado. La amplitud de la onda no es más que la máxima elongación de esta, es decir, el desplazamiento del despunto del equilibrio hasta la cresta o el valle. La longitud de onda va a ser la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles, y la onda completa no es nada más que cuando ha pasado por toda su elongación positiva y negativa. El periodo, también conocido como el tiempo, es el tiempo que transcurre mientras que se realiza una onda completa. Esto se suele medir en segundos, y la frecuencia es el número de repeticiones que van a existir dentro de la unidad de tiempo. Esta se mide en hercios.
Por último, una señal digital es aquella que representa una variación discontinua en el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida como la más básica, siendo una onda cuadrada representada en pulsos. Estas representaciones se realizarán en el dominio del tiempo. Bien sabemos que las señales digitales no pueden ser producidas en el mundo físico como tal, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento. Podemos observar acá lo que vendría siendo una señal digital, siendo representada en números binarios 1 y 0. 1 el cual va a ser el número activo y 0 el, digamos, inactivo correspondientemente. Veamos, por ejemplo, una lámpara. Cuando la lámpara se enciende se puede decir que está en un estado activo, que podría ser en sistema binario un estado 1. Y cuando la lámpara se apaga, se puede decir que está en un estado inactivo o un estado 0. Esta representación de la lámpara la podemos medir a lo largo del tiempo, ya sean 24 horas, 12 horas o un tiempo infinito. Por lo mismo, se va a representar el estado de encendido y apagado de la lámpara a lo largo del tiempo. Digamos que esta señal fuera un ejemplo del mismo, podemos ver la lámpara encendida, permanece apagada, se enciende, se apaga y así infinitamente. Esto vendría siendo la representación y un ejemplo claro de cómo funciona una señal digital. Buenas, mi nombre es Mayrek Baez y voy a presentar la última práctica de la presente materia, la cual lleva por nombre señales digitales. Una señal digital es aquella que solo nos puede proporcionar dos estados lógicos, uno alto y uno bajo, o en efecto 0 y 1, visto desde el punto de vista digital, aunque realmente las señales digitales no existen, ya que para esto implica tener un tiempo de subida o de bajada de 0, lo que resulta imposible en el caso real. Todas las señales físicas son analógicas, aunque decimos que se comporta como señales digitales aquellas que se aproximan a dicho comportamiento. Claro ejemplo de señales digitales los encontramos en buses de comunicación, señales de reloj de dispositivos electrónicos, señales de PWM para modular potencia de un elemento, entre otros. Una señal digital simulada, cada visión rectangular divide el tiempo que transcurre entre un listado y otro. Esta división temporal se representa en función de la escala en el eje X del osciloscopio. Al momento que una señal digital cambia de un estado bajo a un estado alto, se le conoce como impulso positivo. En el caso contrario, se le conoce como un impulso negativo. Los impulsos están formados por dos flancos, un flanco de subida y un flanco de bajada. Estos, como se mencionaban anteriormente, tienen un tiempo determinado y en su caso real, es decir, tienen valores de ceros en tiempo para el caso real. Las señales digitales reales, los impulsos reales no son ideales, ya que producen efectos de sobreimpulso realizado. Esto ocurre debido a los efectos capacitivos e inductivos, parásitos, intersectos en el sistema. Este comportamiento dependerá a la medida del medio en donde se transmite la señal. En una señal digital real se considera que el tiempo de subida inicia desde el impulso, pasa del 10% hasta llegar al 90% de la amplitud final del mismo. Esto para efectos de medición. Esta convención aplica para ambos casos. Características de las señales digitales. Una señal digital consiste en una serie de pulsos. Estas señales se clasifican como periódicas y no periódicas. En cuanto a la señal periódica, son aquellas donde la serie de impulsos se repiten a intervalos de tiempos fijos. A esos intervalos se les denomina periodos. La frecuencia es la velocidad a la que se repite este periodo y se mide en hercios, por lo que se implica que la frecuencia es el inverso del periodo. Una señal aperiódica o no periódica cambia constantemente sin exhibir ningún patrón
o ciclo que se repite en el tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que mediante la técnica denominada transformada de Fourier, que cualquier señal aperiódica puede ser descompuesta en un valor infinito de señales periódicas. En electrónica, el ciclo de trabajo, ciclo útil o régimen de trabajo es la relación que existe entre el tiempo en que la señal se encuentra en estado activo y el periodo de la misma. Su valor se encuentra comprendido entre 0 y 1 y llevado por la siguiente expresión. Ciclo de trabajo es igual a la duración donde la función está a nivel alto o normalmente cuando la función es mayor que 0 dividido con el periodo de la función. El ciclo de trabajo de una señal digital se mide en porcentaje y describe específicamente el porcentaje de tiempo que una señal digital se encuentra en un estado alto y un intervalo o periodo de tiempo. Este periodo es inverso de la frecuencia de la forma de onda. Muchas gracias, hasta luego.